Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad y Afines presenta Hablemos de Seguridad. Hablemos de Seguridad. Hablemos de Seguridad. Con ACES. Hablemos de Seguridad. Cámara de Exportadores de Costa Rica, Cámara Costarricense de Navieros, Cámara Nacional de Transportistas de Carga, la Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad te invitan al 5º Congreso de Seguridad de las Mercancías en la Cadena Logística. Su cita es el 2 de septiembre, Salón Cheripo, Hotel Crown Plaza, Corobicí. Patrocinan Sociedad Portuaria Caldera, DHL, CIPSA, Dow, Transportes Refrigerados HL y MERX, con el apoyo de Procomer. Más información al teléfono 7275-0571. Cuando llegamos a Costa Rica en el año 2000, innovamos instalando la mejor alarma monitoreada. Hoy, rompemos la barrera de la tecnología con ADT Smart Security. Implementamos una nueva y moderna interfaz que facilitará el proceso de vigilancia y control total de tu hogar o negocio desde nuestra aplicación. Seguridad interactiva, monitoreo de video HD, automatización inteligente. Atrévete a dar el siguiente paso. Llámanos al 2295-6500 o visítanos en www.adt.co.cr. ADT, protege tu mundo. Bienvenidos todos a su espacio Hablemos de Seguridad con ACES. Para el día de hoy tenemos un gran entrevistado desde México, el licenciado Eric García Martínez, quien es licenciado en Sistemas con maestría en Administración de Tecnología de la Información. Actualmente es director general de la empresa Hero Risk Management de México y con el cual vamos a conversar sobre un tema muy interesante como lo constituye el análisis de riesgo. Antes de dar paso a nuestro entrevistado, vamos a los tips de seguridad. Tips de seguridad. Es presentado por... La limpieza en esta época de COVID es fundamental en todo ambiente donde estés. En VMA Limpieza brindamos servicios profesionales de desinfección de áreas de trabajo y domicilios, limpieza en altura de fachadas y vidrios, limpieza de cocinas profesionales, plantas alimentarias y mucho más. Llámanos al 2217-9700 en vma.co.cr. VMA, seguridad, limpieza y mensajería. Por su seguridad, consejos preventivos del OIJ. Seguramente has escuchado el término conducción temeraria. Hoy te vamos a explicar lo que es. La conducción temeraria se da cuando se realizan carreras ilícitas, cuando se excede la velocidad permitida o cuando una persona conduce bajo los efectos del alcohol o drogas. La pena por la conducción temeraria va del año a los 3 años de cárcel. Lamentablemente, muchas de las muertes en carretera se dan por este delito. Por eso te recomendamos que uses tu cinturón de seguridad y lleves bien segura a tu familia, incluyendo a los niños, que deben ir en su asiento especial. Respeta los límites de velocidad y maneja siempre por tu derecha, guardando la distancia del vehículo que va adelante. Si no tenés licencia, mejor no te expongas y por favor, nunca conduzcas bajo los efectos del licor y las drogas, porque podrías hacerle daño a muchas personas. OIJ, investigación y ciencia a su servicio. En Hablemos de Seguridad, la entrevista es presentada por... Sabemos que siempre te querés sentir seguro en este tiempo. VMA Seguridad. Te brindamos servicios como oficiales de seguridad, videovigilancia, command center, monitoreo, controles de acceso y detección de humo, venta, alquiler, mantenimiento de cámaras, alarmas y otros equipos. 2217-9700 o al correo ventas@vma.co.cr, www.vma.co.cr. VMA Seguridad, limpieza y mensajería. Y bien, de vuelta con ustedes aquí en Hablemos de Seguridad con ACES. Vamos entonces a dar la bienvenida oficial a nuestro entrevistado de hoy, el licenciado Eric García Martínez, licenciado en Sistemas con maestría en Administración de Tecnologías de Información, director de la empresa Hero Risk Management desde México, que nos acompaña en este día de hoy y al cual le damos la más cordial palabra de bienvenida. Buenos días, licenciado Eric García, bienvenido a su espacio Hablemos de Seguridad con ACES. ¿Qué tal, Hernán? Mucho gusto, buenos días Costa Rica, buenos días México. Gracias, licenciado. Y como el tema que vamos a conversar en la mañana de hoy se refiere al análisis de riesgo, un tema en el cual usted tiene una gran experiencia,
Vamos a ilustrar a esta enorme audiencia que nos sigue a través de la plataforma tecnológica, no solamente en Costa Rica, sino en el mundo entero, desde el punto de vista del licenciado Eric García Martínez, qué es un análisis de riesgo y cómo se hace un análisis de riesgo en seguridad. Bueno, ¿qué es un análisis de riesgos? Primero debemos de partir que el riesgo es la incertidumbre en el logro de los objetivos. Entonces, partiendo de esa premisa, debemos de ver que el riesgo en cuanto a la administración y gestión de eventos tiene dos connotaciones, una connotación positiva, una connotación negativa. La connotación positiva la vemos siempre cuando ponemos un evento que va a impulsar el éxito de una empresa, por ejemplo, una campaña de marketing, por ejemplo, una inversión. Ese evento causa incertidumbre, pero al final a través de un estudio nosotros podemos potencializar esos eventos y poderle garantizar a la administración o a la dirección un éxito. Sin embargo, cuando vemos una connotación negativa, son eventos que por su probabilidad y por su consecuencia puede afectar el logro de los objetivos. Bueno, entonces partiendo de que el riesgo es un evento, es la incertidumbre del logro de los objetivos. Cuando hablamos de un análisis de riesgos, no es otra cosa más que tomar una radiografía de aquellos eventos que están sucediendo en la empresa y que por su probabilidad y, como explico, por su consecuencia, pudieran afectar a las personas, a los bienes, a los procesos o la información que se genera dentro de la empresa. Entonces, un análisis, repito, es una radiografía de cómo la empresa está enfrentando y está gestionando estos eventos. ¿Cómo llevar a cabo un análisis? Es una pregunta interesante y es una pregunta que nos pudiera llevar todo el día, todo un curso, pero trataré de resumirlo y explicarlo basado en la norma o en el estándar ISO 31000. En el estándar nos dice qué tenemos que hacer. El estándar 31000 2018 nos dice qué tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Generar un contexto, evaluar los eventos o los escenarios de riesgo. Esos escenarios de riesgo no solamente se identifican, se analizan, se evalúan. Posteriormente, tratar esos riesgos, mitigarlos, monitorearlos y comunicarlos de manera, lo estoy hablando de manera global. Sin embargo, nosotros cuando hacemos un análisis de riesgos, lo primero que tenemos que hacer es identificar los activos vitales. ¿A qué llamamos activos vitales? Aquellos recursos, aquellas personas, bienes o información que es vital para la empresa. ¿Y por qué identificamos esos activos vitales? Porque necesitamos conocer cuáles son esas amenazas, vulnerabilidades que pueden afectar ese activo vital y por lo consiguiente nos llevarían a un paro en la operación, una consecuencia pudiera ser una mala imagen de reputacional de la organización. Por el otro lado también pudiera ser robo informático, robo de información. Y es ahí nosotros cuando, una vez que hemos identificado esos activos vitales, comenzamos a ver cuál es el origen del peligro, el origen del riesgo, identificamos sus amenazas y ya una vez identificadas, comenzamos a ponerle aquellos controles, ya sean de prevención o de protección. Nuestra recomendación siempre va a ser que una empresa tenga un porcentaje alto de prevención y un porcentaje bajo de protección. Es más fácil remediar o es más fácil prevenir que estar remediando o estar apagando el fuego. En un panorama a grandes rasgos, eso es lo que nosotros hacemos cuando hacemos un análisis de riesgos. Tomamos la radiografía, le decimos qué tiene el paciente, lo identificamos cuál es su peligro y le damos controles o le damos lo que conocemos como la medicina, que pudieran ser controles de prevención o protección. Muchísimas gracias, don Eric. Muy interesante esa exposición sobre el concepto global de lo que es un análisis de riesgo y cómo se puede hacer un análisis de riesgo.
Ahora, dentro de esta época que estamos actualmente viviendo a nivel del mundo, con pandemias y otra serie de riesgos latentes, no solamente del carácter de salud, sino carácter políticos, económicos, etcétera, esos riesgos y su concatenación con la continuidad de negocios, dentro de ese aspecto tecnológico que usted domina también, tengo conocimiento de que usted ha desarrollado una plataforma muy interesante para llevar a cabo esa radiografía que usted acaba de mencionar sobre a la empresa, su entorno, su contexto y los riesgos a los cuales puede estar asumida. ¿Qué nos podría usted, diríamos, informar a toda esta audiencia sobre esa plataforma conocida como GRM para el análisis de riesgos? Sí, gracias. Es la plataforma ERM, Enterprise Risk Management. Has comentado algo muy cierto, Hernán. Estamos en un tiempo en donde por todos lados tenemos eventos disruptivos, no solamente en la parte tecnológica, sino también en la parte política, social. Lastimosamente, en el año del 2019 ocurrió este evento que ha cambiado la manera de vivir, la manera de pensar, la manera de conducirse con nosotros como seres humanos y las empresas, que fue lo que nosotros conocemos como el coronavirus, el COVID-19. Y ha afectado tanto que al final del día todos los procesos, todas las empresas, todos nosotros como personas hemos tenido que irnos adaptando e implementar pues nueva manera de vivir, conducciones diferentes de cómo se conoce la sociedad, de cómo nos comunicamos y cómo nos comportamos inclusivemente. Una de las cosas que nosotros desarrollamos, pero fue mucho antes de la pandemia, fue por allá en el año del 2013, fue una plataforma para gestionar riesgos. Esta plataforma, por sus siglas ERM, significa Enterprise Risk Management. Y no es otra cosa más que una plataforma basada en el estándar ISO 31000, como lo comenté hace un momento, que toma como base el estándar ISO 31000, pero que también toma como base la metodología que está mencionada en la ISO 31021, que habla acerca de las 32 metodologías de cómo hacer un análisis de riesgos. Entonces, es importante mencionarlo porque al final del día nosotros siempre nos vamos a basar en el estándar. ¿Cómo está planteada esta plataforma? Esta plataforma está planteada primeramente en la identificación de aquellos activos vitales, como yo lo había comentado hace un momento. Yo hago una lista de activos vitales que pudieran ser, nuevamente menciono, los activos vitales los conocemos como personas, procesos, bienes e información. Yo hago una lista de activos vitales. A esos activos vitales busco el origen del peligro, busco la amenaza que está alrededor de ellos por su naturaleza y posteriormente a ello evalúo por su exposición y por su probabilidad de ocurrencia de que les suceda algo, evalúo cuál es esa probabilidad y posteriormente cuál es la consecuencia. Una vez evaluada la probabilidad y la consecuencia, lo pongo en una matriz, lo ponemos en una matriz que tiene 4 niveles de aceptabilidad y ya ese escenario de riesgo me dirá si el escenario es aceptable, tolerable, inaceptable o inadmisible. Dependiendo del color, verde, amarillo, anaranjado o rojo, si ese escenario se posiciona en un nivel rojo, pues es un escenario que yo voy a atender de manera inmediata. Si se posiciona en un nivel tolerable, pues ya todo se tomará la decisión si se mitiga el riesgo a través de medidas de prevención o de protección. Pero al final lo que hace la herramienta, insisto, es observar cuáles son, te va llevando de la mano paso a paso cuáles son los activos vitales, cuáles son sus amenazas, los valoras y ya con eso tú tienes las estadísticas o tienes una matriz de calor que te va a decir cuáles son aquellos escenarios que por su prioridad de intervención debes de mitigarlos. Correcto, muy interesante esa plataforma. Tuve conocimiento hace unos años que usted la había desarrollado, creo que era una identificación como la plataforma 2.0, no sé si es la misma que está actualmente conversando o ha evolucionado en ese sentido tecnológico. Hemos ido evolucionando, ya tenemos
2 años, más de 3 años con la plataforma 3.0. Sin embargo, estoy muy contento porque estamos haciendo un esfuerzo muy grande ya por lanzar la plataforma 4.0, que esperemos que a finales de diciembre, si no es que a principios del siguiente año, ya la estaremos lanzando en el mercado. Y los cambios son radicales. Los cambios tienen que ver más con la portabilidad de la plataforma, que sea una herramienta más intuitiva y con mayor con mayor facilidad de uso en una tablet, en un celular, en una computadora. Va muy dirigida hacia consultores en el área de seguridad, hacia empresas de seguridad o inclusive empresas de logística, empresas manufactureras que tienen un departamento de seguridad y lo que están haciendo es gestionar riesgos. Entonces, la plataforma es muy intuitiva, muy fácil de usar, va a ir muy de la mano con el usuario y sobre todo lo más importante es que es la base y está pegada al estándar. Hoy en día sabemos que muchas empresas tienen que lograr cierto tipo de certificaciones dependiendo del ramo, pero lo importante es que el paraguas para llevar a cabo una certificación es el análisis de riesgos. Entonces, en eso nos estamos enfocando, en que cumpla con ese paraguas, cumpla con esa base y posteriormente, pues ya cada una de las áreas irá tomando la decisión hacia dónde lleva el rumbo, si un plan de contingencia, un manejo de crisis, un plan de emergencia o inclusive una certificación. Interesantísimo. Y esas plataformas, la 3.0 que nos acaba de mencionar, ya está en el mercado, ya usted le está ofertando al mercado de seguridad y al mercado logístico en general. Sí, claro, la 3.0, como te mencionaba, Hernán, ya tenemos más de 3 años trabajando ya con ella, ya está en el mercado. La que vamos a utilizar próximamente es la 4.0 y efectivamente la 3.0. Nosotros hemos tenido la fortuna de poder trabajar para empresas de la industria del giro de sucursales bancarias, del giro financiero, sucursales bancarias, aseguradoras, del ramo logístico, que pudiera ser centros de distribución, líneas de transporte, aeropuertos, inclusive hasta centros penitenciarios. Nos ha tocado utilizar la plataforma para poder entregar un reporte muy profesional con un resumen ejecutivo muy ad hoc a lo que requiere la alta dirección y pues ha sido un éxito para nosotros el poder y no solamente darla a conocer en el mercado, sino también implementarla en muchas empresas que actualmente son nuestros clientes. Excelente, don Eric. Dentro de esos métodos de análisis de riesgo que usted nos señalaba, ¿cuáles metodologías pudiera usted enumerar o describirnos como prioritarias para el análisis de riesgo? Bueno, la metodología, vamos a llamarla la metodología por excelencia, muy enfocada al área de seguridad física, es la ISO 31010 B29, que habla acerca de la probabilidad y estadística. La probabilidad y consecuencia. Es una de las metodologías clave, inclusive la CIS internacional. Estamos hablando de CITIPAT, estamos hablando de PASC, la utilizan como referencia. ¿Por qué? Porque de alguna manera permite que en una metodología semi-cuantitativa tú puedas cualificar y cuantificar los riesgos. ¿A qué le llamamos cualificar? Nosotros le llamamos cualificar cuando identificamos un escenario de riesgo que pudiera ser, voy a poner un ejemplo, una amenaza hacia una persona. Por ejemplo, cuando yo hablo de un secuestro a la alta dirección o a un directivo, yo estoy cualificando el riesgo. Acabo de identificar una amenaza, acabo de identificar un recurso expuesto a un activo vital, pero no le estoy dando un valor. Ese valor que yo le doy en función a su probabilidad, en función a su exposición y a su ocurrencia y a su consecuencia, en ese momento, cuando yo ya le doy un valor de probabilidad y un valor de consecuencia, ya entra dentro de una matriz, la cual
cuando tú tienes más de 20 escenarios y ves que tus escenarios de riesgos caen en un nivel de aceptabilidad, vuelvo a repetir, ya sea de 4 niveles, de 2 o 3 niveles, ya puedes tomar una decisión, pero esa decisión o ese resultado no está basado en el criterio de la persona. Por eso decimos que es una metodología semi-cuantitativa. ¿Por qué? Porque cualificas e identificas los riesgos, pero al ponerle el valor matemático, haces a un lado tu razón y te vas única y exclusivamente a la objetividad, que es si te ha pasado o no te ha pasado, y en caso de haberte pasado, cuáles han sido las consecuencias que han originado ese riesgo. Entonces, cuando nosotros nos basamos en un método semi-cuantitativo, vamos a tener más éxito que cualquier otro tipo de método abierto, como si fuera una lluvia de ideas. Pues cualquiera de aquí nosotros nos sentamos, empezamos a hacer un análisis de riesgos, vemos la lluvia de ideas de los demás, pero no hay un método muy objetivo, eso es muy subjetivo. Yo puedo juntar otro grupo de personas a hacer el mismo análisis de riesgos y te das cuenta que los dos análisis son diferentes. Entonces, nosotros nos basamos siempre en métodos semi-cuantitativos, hacemos a un lado la subjetividad, la utilizamos un poco para cualificar el riesgo, pero al final el valor lo da la matemática, y eso nos permite que el resultado sea más transparente y no importa el consultor que haga el análisis de riesgos. Yo siempre me he cansado de decirlo, es como cuando vamos al doctor. Si tú vas con una enfermedad de cáncer y vas con 3 diferentes doctores y los 3 te dan un diagnóstico distinto, pues te sales preocupado, no sabes con quién ir. Sin embargo, en el análisis de riesgos, cuando tú pones a 3 consultores a hacer un análisis de riesgos y pasa lo mismo, el resultado es distinto, entonces algo está mal, la metodología está mal. Un análisis de riesgos debe de ser el mismo, no importa el consultor que lo lleve a cabo. Entonces, para que pueda suceder eso, los 3 consultores o el N número de consultores deben de estar basados en una metodología que sea semi-cuantitativa para segregar lo subjetivo y llegar a la parte objetiva. Entonces, esa es mi recomendación, siempre utilizar metodologías semi-cuantitativas. Correcto. Muy ilustrativa esa explicación sobre esos métodos para el análisis de riesgo. Y dentro de este concepto general que manejamos del análisis de riesgo para una empresa, ¿qué considera usted, don Eric, que podemos definir como riesgo total de la empresa? Bueno, el riesgo total de la empresa es todos aquellos eventos, llámense operacionales, financieros, de seguridad, es la exposición que tiene una empresa dependiendo del giro en la que trabaja ante cualquier tipo de evento. Definitivamente las empresas no solamente tienen eventos expuestos a eventos sociales como lo que es la intrusión, el robo, también tienen otro tipo de eventos externos o internos como accidentes, como desastres naturales a los cuales están expuestos, e inclusive el riesgo financiero. Si pertenecemos a un segmento de mercado y estamos expuestos al incremento del acero, al incremento del petróleo, pues a esos riesgos se enfrenta la empresa. Entonces, una empresa siempre va a estar expuesta a cualquier tipo de riesgo, llámese financiero, llámese de mercado, llámese de operacional inclusive. Lo importante aquí no es identificar los riesgos. Es una parte primordial, pero lo importante es saber mitigar los riesgos, saber en qué momento vas a poner controles, y para poder llevar a cabo eso necesitas juntar a toda tu línea de la alta dirección y comenzar a permear la cultura de la gestión de riesgos. Eso es algo importante porque hoy en día ya las empresas llevan más una cultura de gestión de riesgos, y más por lo que ha sucedido con esta pandemia. Lo que se trata es de que las empresas garanticen la continuidad de la operación. Entonces, no importa en qué mercado te estés moviendo y a qué riesgos te estés enfrentando. Lo importante es que estés preparado para poder mitigarlos. Correcto, licenciado don Eric. Otra pregunta, don Eric, después de esta explicación tan específica sobre el riesgo total de la empresa,
la plataforma, ¿podría usted señalarnos algunos ejemplos de empresas o sectores que estén utilizando la herramienta actualmente? Sí, claro, con gusto. Voy a mencionar, si me lo permiten, voy a mencionar algunos de nuestros clientes. No sé Sí, si sea adelante, válido. adelante. Sí, gracias. Miren, por ejemplo, acá en México, uno de nuestros clientes importantes en el sector financiero es la banca. Es Banregio. Banregio es una empresa, es un banco que tiene origen acá en Monterrey, Nuevo León. Tiene aproximadamente más de 230 sucursales, pero no solamente tiene sucursales, también tiene edificios corporativos, tiene data centers, tiene cajeros automáticos. Y cuando llegamos con este cliente nos enfrentamos primeramente a hacer los análisis de riesgos de sus edificios corporativos. La plataforma les gustó tanto que comenzaron a preguntarnos cómo pudieran hacer los análisis de riesgos para sus sucursales bancarias, y entonces hicimos un modelo, un diseño de trabajo junto con ellos, en donde les dimos el soporte, creamos una célula de análisis de riesgos. ¿Qué quiere decir esto? Un grupo de personas capacitadas para poder identificar escenarios de riesgos y calificarlos, y entonces creamos esta célula que es personal del banco. Ellos comenzaron a visitar las sucursales y comenzaron a utilizar la plataforma para poder vaciar la información. Nosotros lo único que hacíamos era supervisar, ir de la mano junto con ellos para que la información fuera transparente, fuera clara, no se prestara a subjetividades. Y de ahí comenzó el éxito, en donde ya la plataforma actualmente la utilizan no solamente para sucursales, también para evaluar data center, para evaluar, por ejemplo, una sucursal en un punto donde todavía no existe. Hacen un estudio de mercado, pero también hacen un estudio de seguridad y ocupan la plataforma para hacer ese análisis. Otro ejemplo también en la vaca que hicieron ellos fue el caso de kioscos en plazas, centros comerciales, kioscos de atención al cliente donde se les hace una apertura de una tarjeta de crédito. No se llevan a cabo operaciones financieras, pero sí aperturas de tarjeta de crédito, y ahí mismo también se ocupó la plataforma para poder llegar a un resultado y poder, en materia de seguridad física, mostrar si es viable o no viable implementar o instalar un kiosco en una plaza de estas. Bueno, ese es un ejemplo, pero también tenemos otras empresas como Coppel. Si ustedes, no sé si han escuchado hablar de ella allá en Costa Rica, es una empresa que tiene aproximadamente más de 200 tiendas de venta de muebles, línea blanca, préstamo, tienen banco también interno. Utilizan la herramienta para poder hacer sus análisis de riesgos. Otra de las empresas es Unilever. Actualmente nosotros como asesores o como consultores hacemos la evaluación de sus líneas de transporte, al menos en todo México. Por ahí también hemos atendido a la gente de Costa Rica, Unilever Costa Rica. Sin embargo, donde más hemos hecho el trabajo es acá en México. En aeropuertos hemos hecho los análisis de riesgos de varios aeropuertos de la República Mexicana, y también nos llevamos una sorpresa porque en el sector turístico hemos hecho varios análisis de riesgos en el sector turístico. El Hotel Rosewood en Guanajuato, Quivira, un desarrollo, un complejo turístico en Los Cabos, y también en Yucatán. La familia Shapur nos ha brindado la confianza para poder hacer análisis de riesgos en algunos de sus sitios. Entonces, afortunadamente, y les vuelvo a repetir, análisis de riesgos, pues análisis de riesgos lo podemos hacer a cualquier tipo de actividad, sector, o inclusive hasta las personas, podemos hacerlo. Hemos también atendido conciertos, cuando ha venido Carlos Vives, eso ya hace más de 3 años, pero cuando vino Carlos Vives y otros artistas, Marc Anthony también, hicimos el análisis de riesgos para un evento, un concierto. Y si nos damos cuenta, pues la plataforma es tan versátil porque al final del día todos estamos expuestos al riesgo. Cualquier tipo de actividad, cualquier tipo de persona, cualquier cosa que tú hagas está expuesto a un riesgo. Entonces, cuando tenemos esta cultura de hacer análisis de riesgos por alguna actividad, algún proceso,
te vas dando cuenta que esa incertidumbre que tienes para llevarla a cabo se reduce para que tú puedas lograr tu objetivo. Muchísimas gracias, don Eric. Ilustrativa ese ejemplo que nos ha comentado. Vamos a ir al corte comercial para regresar nuevamente con este conversatorio con el licenciado Eric García Martínez en Hablemos de Seguridad con ACES. Sabemos que siempre te querés sentir seguro en este tiempo. VMA Seguridad. Te brindamos servicios como oficiales de seguridad, videovigilancia, command center, monitoreo, controles de acceso y detección de humo, venta, alquiler, mantenimiento de cámaras, alarmas y otros equipos. 2217-9700 o al correo ventas@vma.co.cr, www.vma.co.cr. VMA Seguridad, limpieza y mensajería. De regreso con Hablemos de Seguridad con ACES, hoy en este interesante conversatorio con el licenciado Eric García Martínez, licenciado en Sistemas con maestría en Administración de Tecnología de Información, director general de la empresa Hero Risk Management en México, quien nos está conversando detalles de sumo interés sobre el análisis de riesgo. Y para continuar, don Eric, ¿cómo enfrenta el creciente cambio tecnológico que ustedes están aplicando en esta tecnología, con esta plataforma tan novedosa para el análisis de riesgo, el uso de drones, sistemas de control de acceso más sofisticados? ¿Y qué nos puede usted decir al respecto? Fíjate que es una pregunta muy interesante. Cuando nosotros hacemos una evaluación o un análisis de riesgos, lo más importante de este escrutinio de la empresa para poder identificar y analizar esos riesgos son las evidencias. Yo no puedo decirle a una empresa que tiene un riesgo alto, medio, bajo de intrusión si no tengo la evidencia. Si la empresa tiene un muro de más de 3 metros con una concertina o cerco electrificado alrededor de ella y además tiene puertas de acero, pues la evidencia me está demostrando lo contrario. Tendría que fallar un proceso en la recepción de los empleados para poderle yo decir tienes un problema de intrusión. Entonces hay algo muy importante que se conoce como dentro de la guía de análisis de riesgos, hay algo muy importante que es la marcha exploratoria de seguridad. En esa marcha exploratoria de seguridad, haciendo anillos concéntricos del perímetro principal hacia los perímetros internos, hacia los anillos internos, nos damos cuenta que la mejor manera de poder mostrarle a una organización que está expuesta a X o Y riesgo es a través de evidencia. Entonces, para nosotros el uso de la tecnología, como es el uso de los drones, como es el uso de las cámaras 360, como es el uso de las cámaras térmicas para mostrar el calentamiento que hay en alguna bomba o en algún transformador, como es el uso de dispositivos para medir a distancia, medir calor, medir ruido. Ese tipo de tecnología nos ayuda mucho a nosotros porque, vuelvo a insistir, la manera de poder plasmar o identificar un escenario, soportarlo es la evidencia. Si yo no tengo la evidencia de que la empresa está expuesta al robo, a la intrusión, al saqueo, pues mi análisis de riesgos va a quedar corto. Sin embargo, cuando yo respaldo todo con evidencia, mi análisis de riesgo no solamente lo enriquezco, sino que también tengo el soporte para poderle mostrar al cliente cuáles son sus vulnerabilidades, cuáles son sus áreas u oportunidades de mejora. Entonces, nos allegamos mucho a la tecnología, también el uso de dispositivos para poder detectar cualquier otro tipo valga la redundancia, de dispositivo que esté husmeando, esté escuchando, esté interviniendo alguna línea telefónica, pues lo usamos, ¿no? Yo le recomiendo a todos los consultores pues se hagan llegar de su equipo tecnológico, porque al final del día no es que cambie el resultado del análisis de riesgos, el resultado ahí está, sin embargo soporta lo que tú estás diciendo a través de evidencias. Muchísimas gracias, don Eric. Y otra pregunta que le quería formular, don Eric,
cómo se relaciona la plataforma GRM con las distintas metodologías de análisis de riesgos. Has tocado un punto medular muy importante y yo creo que es un área de oportunidad para nosotros. Actualmente nosotros siempre nos hemos enfocado más a la parte de seguridad física. ¿Qué quiere decir esto? Que nos hemos adaptado y hemos adoptado la metodología de probabilidad y consecuencia. Eso quiere decir que pues, nos estamos basando nada más en la metodología 31010B29, que es semicuantitativa, y no es que hagamos o despreciemos las demás metodologías, COSO, if-else, árboles de decisiones, son metodologías que nos parecen muy interesantes. Sin embargo, como nos hemos basado mucho a la seguridad física, si ustedes buscan alguna norma, alguna guía, alguna metodología, pues se van a dar cuenta que la plataforma o más bien la metodología que se utiliza es la de probabilidad, matrices de probabilidad por consecuencia. Entonces, a eso nos hemos basado. Yo creo que en un futuro, y no estoy hablando de un largo plazo, sino un corto plazo, estaremos explorando alguna otra metodología que sea demandada por el mercado. ¿Por qué digo esto? Porque vuelvo a insistir, cuando nosotros nos basamos en una metodología que no es semi-cuantitativa, va a entrar mucho la opinión del consultor. Entonces, nosotros queremos siempre basarnos en un estándar, en un ISO, en una guía, en las mejores prácticas que soporten el resultado. No, insisto, no menosprecio las demás metodologías. Inclusive también cubrimos la metodología gestión integral de riesgos en las organizaciones, cubrimos el estándar ISO 31010, B29, y a la fecha es lo que hemos utilizado. Hay una guía del Servicio de Protección Federal de la Comisión Nacional de Seguridad de México, que es la guía del 2017, se llama Guía para el Análisis de Riesgos de Sitios Estratégicos. Esa la pueden descargar, está en internet, y es una guía que te dice paso a paso cómo hacer un análisis de riesgos para un sitio estratégico, y también nos basamos en esa guía. Entonces, prácticamente cumplimos con tres digamos, guías o tres metodologías, y ahí es donde hemos hecho nuestra fortaleza. Sí estamos abiertos y próximamente vamos a comenzar a desarrollar otras metodologías basadas en el estándar. Sin embargo, con la que hemos hecho y con la que hemos apuntalado, creo que nos ha ido muy bien, nos está yendo muy bien, y al final el usuario o el área en donde estamos, que es básicamente seguridad física, es la que utiliza comúnmente. Inclusive hasta protección civil, al menos aquí en México, protección civil, la DGAC, que es la Dirección General de Aeronáutica Civil, muchas empresas del sector de hidrocarburos utilizan probabilidad y consecuencia. Muy interesante, don Eric, porque sabemos que el riesgo lo tenemos todos nosotros latentes, nosotros como persona, en familia, dentro de la comunidad, en la empresa, etcétera, etcétera. Y sobre esta interesante materia que usted domina también, don Eric, ¿qué nos puede usted informar sobre el conocido Plan Director de Seguridad en la Gestión de Riesgos? Bueno, es muy importante hablar del Plan Director. Unos le llaman plan rector de seguridad, plan director de seguridad, otros le llaman plan integral de seguridad. El análisis de riesgos es la base. Si yo no tengo la radiografía del paciente, si yo no tengo las bases de cómo vamos a dirigir o qué estrategia vamos a seguir de seguridad, si yo no sé qué le pasa al enfermo, pues muy difícil le voy a poder dar su medicina o su cura. Eso es el análisis de riesgos. El análisis de riesgos es la base para poder hacer un plan de seguridad. Un plan de seguridad está compuesto por 4 elementos muy importantes, que son las personas, la tecnología, la infraestructura, los procesos, y dentro de los procesos hablo también de la información. Si hablamos de 5 elementos, es correcto, incluimos la información, pero esto no se pudiera dar
si no tenemos un plan, un análisis de riesgos. Para tú poder llevar a cabo un plan de seguridad, necesitas hacer un análisis de riesgos. Inclusive, de ahí parte, es la base, de ahí parte para hacer este sistema integral de seguridad o plan rector de seguridad, parte del análisis de riesgos, porque una vez que tú ya tienes identificados tus escenarios de riesgo, pues tú comienzas a hacer tu plan de seguridad, tu plan de emergencia, tu plan de contingencia y tu manejo de crisis. Son cosas totalmente distintas, pero todas parten del análisis de riesgos. Entendámoslo muy bien, porque al final, cuando yo estoy hablando de un plan de emergencia, yo estoy hablando de la protección de los bienes y de las personas. Cuando estoy hablando de un plan de contingencia, yo estoy hablando de la protección del proceso y de la información. Y cuando estoy hablando de un manejo de crisis, son aquellas variables que pueden afectar al mercado, a los stakeholders y principalmente a la empresa de una manera estratégica. Entonces, al final del día nos damos cuenta que si la base es el análisis de riesgos, pues yo ya puedo partir de generar cada uno de los planes, considerando que el plan rector de seguridad debe de cumplir con esos 5 elementos que mencionamos hace un momento. Ahora cumplir con las redes sociales, que tengo por aquí varias preguntas que nos están ya llegando, don Eric, para una vez concluido el segmento de redes sociales, unas preguntas para ir cerrando ya entonces nuestro espacio de hoy. Y las redes sociales, tenemos nuestro canal de YouTube, Hablemos de Seguridad con ACES. Los invitamos a suscribirse. Contamos con una galería contentiva de todos los programas que se han venido transmitiendo día por día desde hace el mes de abril que iniciamos actividades, con una variedad de temas que constituyen una bibliografía audiovisual extraordinaria para cualquier profesional de seguridad o persona interesada en el campo de la seguridad. Seguridad ejecutiva, cambio generacional, el programa Mapache de medicina táctica, legítima defensa, mujeres en seguridad, por decir algunos temas. En realidad constituye una bibliografía, como les digo, audiovisual de primera mano, y la podemos descargar a través del canal de YouTube Hablemos de Seguridad con ACES. También contamos con la plataforma, la rss.com, Hablemos de Seguridad con ACES, en la cual están los audios para descargarlos, llevarlos consigo en su equipo móvil, en su vehículo, como una fuente de consulta inmediata. Son las entrevistas de cada programa, pero no de manera audiovisual, sino auditiva, puro audio. Por eso lo pueden llevar tranquilamente en su celular, cualquier consulta le efectúan para alimentarse de una determinada circunstancia o problemática de seguridad que nos corresponde enfrentar. También contamos con el Facebook Live, el WhatsApp para las consultas. En fin, tenemos una red social verdaderamente de primera mano, de primera categoría, para que todos ustedes, oyentes, seguidores de su espacio, Hablemos de Seguridad con ACES, puedan, acceder pues a todo este bagaje informativo con el cual estamos nosotros compartiendo día a día, ilustrando y llevando adelante esta metodología que aplicamos. Por aquí tenemos ya varias preguntas, don Eri. Vamos a decir, el factor tiempo no los permite. El amigo Guillermo Álvarez nos pregunta, le mando un saludo primero, en la industria del transporte terrestre, ¿qué tanta afectación tiene hoy día por la importante logística que se aplican a las mercancías y cómo se aplica esa plataforma GRM a la industria del transporte? Muy buena pregunta. Guillermo es, ¿verdad? Guillermo Álvarez. Mucho gusto, Guillermo, un fuerte abrazo. Muy buena pregunta, Guillermo. La plataforma se aplica en dos vertientes. Una, para el análisis de rutas. Es bien interesante cómo, aquí voy a hablar un poco de nuestra experiencia. Empresas como Nike, Nike, Philip Morris, nos han pedido o nos pidieron en su momento llevar a cabo análisis de riesgos para sus rutas. Otra empresa también que nos pidió fue Grupo AB InBev, nosotros lo conocemos como Grupo Modelo, que es el fabricante de cerveza más grande a nivel Latinoamérica, si no es que desde los top a nivel mundial. Nosotros llevábamos a cabo todo lo que era el análisis de rutas de su distribución. Es interesante porque al final lo que nosotros hacemos es, en función a una ruta de distribución, nosotros evaluábamos
tres aspectos importantes: la exposición, la ocurrencia y la consecuencia. Eso nos permitía poner un nivel de severidad en cada una de las rutas y poderle decir a la empresa o a la línea de transporte a qué hora podrías pasar por ese lugar, si tendrías que llevar escolta o no, o qué tipo de medidas de seguridad deberías de observar en el momento de que transitas por esa ruta. También en el área de transporte, muy importante, se puede utilizar la plataforma para hacer una evaluación de las mismas líneas de transporte. Y algo que no hemos mencionado: en las líneas de transporte se maneja y se trabaja mucho con lo que es la gestión de incidencias. La gestión de incidencias son el input para mantener vivo la información del análisis de riesgos. ¿Por qué? Porque si tú en una ruta tenemos el problema de robo, de asalto, tenemos el problema de secuestro o de vandalismo, y tú a través de una plataforma llevas a cabo lo que es tu gestión de incidencias por medio de un GPS, por medio del botón de pánico, tú vas midiendo todos esos inputs, los vas casando con un escenario de riesgos, y lo que vas a tener en pantalla es una plataforma que te va diciendo qué ruta es crítica, qué ruta no es crítica. Así como se está mostrando, espero que todos los radioescuchas, si es que lo están viendo en YouTube, vean la parte del video que se está mostrando. Cuando tú tienes un área de distribución y tienes varias rutas, pues ya con esos inputs vas conociendo cuáles son rutas críticas y qué tipo de control debes de poner en esa ruta. Sí es muy importante considerar que la exposición, si tú mides bien la exposición y la ocurrencia, pues ya al tener la probabilidad, tú sabrás qué tipo de medidas vas a poner para la prevención. Recordemos una cosa, que todos los controles que tú pongas para la prevención inciden en el entorno de la amenaza, y todos los controles que tú pongas para la protección inciden en la consecuencia. Muchísimas gracias, don Eri. Tenemos aquí otra segunda pregunta de doña Esther Pietri. Nos informa aquí en el WhatsApp. Ella está vinculada con operaciones de seguridad. Muy interesante, nos acota aquí en su mensaje. Y nos pregunta, bueno, en este caso para usted, don Eri, la aplicación de esa plataforma GRM en los riesgos en la vigilancia, personal humano, personal de vigilantes, de guardias. Bueno, qué buena pregunta también, muy, muy interesante. Recordemos que la plataforma lo que hace es identificar escenarios de riesgos. Uno de los escenarios que se da mucho en las organizaciones es la omisión en los procesos de seguridad. ¿Ok? Ese es un escenario de riesgo. ¿Por qué? Porque si resulta ser que yo pongo guardias y estos guardias no cumplen con su función, están cometiendo omisiones, y el cometer una omisión desencadena otro tipo de riesgos, por ejemplo, lo que pudiera ser el robo, pudiera ser la intrusión. Entonces, la plataforma de manera global, si nosotros la queremos enfocar para poder medir cuáles son aquellos escenarios de riesgo que pudieran afectar los procesos del área de seguridad, la podemos aplicar. Se puede utilizar, está totalmente configurable para eso. Sin embargo, yo iría más allá. Yo iría a la parte de la seguridad física de todo el sitio, donde uno de los escenarios es la omisión de los procesos de seguridad. Pero no solamente eso. La plataforma, en función al resultado de esos escenarios que hemos identificado, te puede llevar al análisis si necesitas más tecnología, si necesitas infraestructura, si necesitas modificar los procesos, o inclusive si necesitas capacitar a tus elementos y guardias de seguridad. Recordemos que al final del estudio todo se resume en dar una recomendación, y esa recomendación está basada en estos 4: incrementar personal o capacitar personal, actualizar la tecnología o poner otro tipo de barreras de seguridad, infraestructura, o inclusive modificar los procesos de seguridad si estos son o no los adecuados. Buena pregunta, y yo creo que si partimos más de lo general, puede obtener mayor o mejores resultados. Bueno, con el factor tiempo vamos a dar una última pregunta, aunque tenemos varias, pero por razones de tiempo no podemos extendernos. Don Eri, aquí nos pregunta el amigo Luis Solís.
dentro de materia de riesgo que estamos tratando, muy interesante, nos acota aquí en su mensaje, las razones por las que un proyecto puede fallar. Las razones por las que un proyecto puede fallar es por no hacer un buen análisis de riesgos. Si estamos hablando de un proyecto de integral de seguridad, es porque no hiciste un buen análisis de riesgos. Y si estamos hablando de un análisis de riesgos, es porque no utilizaste bien la metodología. No hay más. Si tú te basas en el paso A, B, C, vas a hacer un buen análisis de riesgos. Pero si desde el principio no hiciste un buen análisis de riesgos, tu proyecto de seguridad pues no quisiera decirlo así, va a fracasar, porque también tenemos la experiencia de que muchos profesionales de seguridad, por la experiencia, pues cuando uno hace un análisis de riesgos nos damos cuenta que su experiencia les ha ayudado a implementar un buen sistema integral de seguridad. Lo único que hacía falta era soportarlo. Y cuando lo soportas y te das cuenta que esos controles son los adecuados, pues te das, la única conclusión es de que el profesional de seguridad pues tiene mucha experiencia, pero yo creo que hoy en día lo mejor es sustentar cualquier tipo de plan, cualquier tipo de proyecto por medio de un análisis. Muchísimas gracias, don Eric. Y ya el tiempo nos dice que tenemos que ir preparando la despedida, no sin antes extenderle nuestro agradecimiento a don Eric García Martínez, licenciado en Sistemas con maestría en Administración de Tecnologías de Información, por la excelente exposición sobre la cual hemos conversado del análisis de riesgo y sus implicaciones. Nos quedaron varias preguntas, pero por razones de tiempo no podemos sacarlas al aire. Sí quiero extenderle, don Eric, el agradecimiento en nombre de todo el equipo de Hablemos de Seguridad con ACES por su presencia, su participación, su profesionalismo, ese entusiasmo característico de la persona que domina la materia y la forma como nos las ha expuesto. Muchísimas gracias, don Eric. Y las puertas de Hablemos de Seguridad con ACES siguen abiertas porque el tema es interesantísimo. Y en la medida en que usted vaya desarrollando esa nueva plataforma, la 4.0, nos las puede hacer llegar también y conversar sobre ella, esos nuevos alcances que la tecnología nos va permitiendo. Claro que sí, Hernán, el agradecido soy yo. Gracias por permitirme estar en su espacio. Gracias a César también por ese entusiasmo. Y próximamente que tengamos la plataforma, seguramente ustedes van a tener la primicia de la misma y será un placer estar con ustedes por allá disfrutando del clima tan rico que se vive allá en Costa Rica. Pura vida, pura vida. Gracias, don Eric. Con ese pura vida le extendemos un fuerte abrazo a usted y lo esperamos pues en una futura y pronta nueva entrevista. De esta manera, queridos amigos, concluimos por hoy su espacio de Hablemos de Seguridad con ACES y los invitamos muy cordialmente para nuestra próxima audición. Cámara de Exportadores de Costa Rica, Cámara Costarricense de Navieros, Cámara Nacional de Transportistas de Carga y la Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad te invitan al 5º Congreso de Seguridad de las Mercancías en la Cadena Logística. Tu cita es el 2 de septiembre, Salón Cheripo, Hotel Crown Plaza, Corobicí. Patrocinan Sociedad Portuaria Caldera, DHL, CIPSA, Dow, Transportes Refrigerados HL y MERX. Con el apoyo de Procomer. Más información al teléfono 7275-0571. Nuestro próximo programa es presentado por Las soluciones a la mano de un clic. Grupo Alfa. Grupo Alfa. Seguridad y vigilancia física. Seguridad y vigilancia electrónica. Control de acceso. Alarmas contra robo. Asalto e incendio. Custodia personal. Rastreo y localización vehicular. GPS. Grupo Alfa es también servicios secretariales y de apoyo administrativo. 4101-0800. Búscanos en Facebook como Grupo Alfa. Grupo Alfa. K9 Internacional es la empresa de seguridad de las grandes marcas. Más de 27 años de construir una corporación sólida y estable que protege al cliente con un servicio destacable las 24 horas del día. A las empresas más importantes y exigentes de Costa Rica son K9. Lo más valioso que tenemos en K9 son nuestros oficiales de seguridad que dan todo día a día en sus puestos de trabajo. Búscanos en Facebook como K9 Internacional. Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad y Afines presentó Hablemos de Seguridad. Hablemos de Seguridad. Hablemos de Seguridad. Con ACES.